noche. Doy gracias a Dios por esa oportunidad. También agradezco a mi pastor por ese privilegio. Si tiene su Biblia en Salmo 1. Bueno, como vieron ahorita, les entregué el texto que vamos a estar leyendo en una traducción diferente. A ver si me hace favor, pues lo conservo ahí el texto y enseguida lo vamos a leer. El día de ayer fuimos a apoyar a la iglesia de Zona 1, ¿verdad? Al avivamiento del pastor Israel. Estuvo muy tremendo el avivamiento, estuvo muy especial. El pastor estuvo hablando acerca de la necesidad de la determinación, un buen tema. Y una de las preguntas que hizo el pastor en la introducción a su sermón es que él preguntaba de cuántos de los que estábamos presentes habíamos leído por lo menos una vez en nuestra vida cristiana la Biblia completa. Y el pastor pidió que se levantaran manos y era un grupo de unas 75 personas, entre ellos algunos pastores, de verdad. Y lastimosamente, mis hermanos, solamente 4 manos se habían levantado. Y el pastor hacía el reto pues de leer la palabra de Dios completa, ¿verdad? Es algo que necesitamos cada uno de nosotros. ¿Cuántos saben que es un reto solamente leer la palabra de Dios? ¿Verdad? Sabemos de su importancia, hemos escuchado mucho tiempo acerca de la importancia de leer la Escritura, pero no es algo sencillo, siempre enfrenta retos. Cuando las personas, mis hermanos, emprenden algún nuevo hábito, ya sea una disciplina para su cuerpo, ya sea hábitos de buena alimentación, cualquier objetivo que la gente se plantea a largo plazo, existe una frase, una palabra muy popular que se emplea en este tipo de propósitos y es sin prisa pero sin pausa. Es una expresión popular que se hace referencia a una forma de desarrollar una actividad. Bien podríamos hacerla de sinónimo de constancia, de perseverancia y quizás también de prudencia, de cierta paciencia, ¿verdad? La gente cuando va de alguna manera a tener la meta de hacer algo a largo plazo, siempre dicen, voy a hacerlo sin prisa, pero sin pausa. Es decir, sin detenerme, es decir, hacerlo de una manera constante y perseverante. ¿Cuánto es el amor? Sin prisas, pero sin pausas. En esta noche, mis hermanos, usted y yo debemos de tomar el reto de leer la palabra de Dios de la misma forma. Amén. Perseverante, insistente, sin prisas, pero sin pausas. ¿Cuánto dice la Biblia? Amén. Vamos a leer nuestro texto. Salmos 1, versículo 1 al 4, lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, la traducción que usted tiene ahí a la mano. Vamos a leer, dice la palabra de Dios. Dios bendice a quienes no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Versículo 2. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegres la estudian día y noche. Son como los árboles sembrados junto a los arroyos. Llegando el momento, dan mucho fruto. Y no se marchitan sus hojas, y todo lo que hacen les sale bien. Con los malvados no pasa lo mismo. Son como el polvo que se lleva el viento. Le he titulado este sermón, sin prisas, pero sin pausas. Y vamos a leer, vamos a ver en primer lugar en este estudio bíblico, el primer punto le he titulado precisamente así: leer la Biblia sin prisas y sin pausas. Y vamos a considerar por unos momentos la importancia de la lectura bíblica. Quizás, mis hermanos, estamos escuchando algo que una y otra vez
lo escuchamos en una iglesia, ¿verdad? La importancia, la necesidad, la urgencia, lo importante que es estudiar la palabra de Dios. Ahora, en nuestro texto estamos considerando un salmo, ¿verdad? El Salmo 1. No todos los salmos fueron escritos por David. De hecho, el Salmo 1 tiene diferentes teorías de quién escribió y por qué se escribe el primer salmo. Pero lo que dicen los comentaristas es que el capítulo 1, mis hermanos, es muy distinto a toda la estructura que compone los salmos durante todo el libro. Es una composición muy distinta. De hecho, mis hermanos, llegan a decir los comentaristas que más que ser un poema, el capítulo 1 son afirmaciones de parte de Dios, ¿verdad? No son cuestiones poéticas, ¿verdad? Alegóricas, que nosotros le podemos buscar el significado simbólico, sino que son afirmaciones de parte de Dios. Amén. Sí. Voy a leer lo que dice el comentarista Samuel Pagán acerca del capítulo 1. Él dice lo siguiente: la redacción del Salmo 1 es compleja. En primer lugar, su estilo, más que un himno de alabanza o plegaria individual o colectiva, es una afirmación educativa, es una enseñanza y una exhortación piadosa. Posiblemente el poema se escribió no tanto para la adoración pública, sino para ser utilizados en contextos pedagógicos de la comunidad y contribuir a los procesos formativos del pueblo. El gran predicador y estudioso de la palabra de Dios, Carlos Spurgeon, dijo lo siguiente en su época. Dijo: este salmo puede considerarse como el salmo prefacio o una introducción a los salmos, ya que viene a ser un resumen del contenido completo de todo el libro de los salmos. Escuchen bien, lo que estamos viendo, mis hermanos, es que el carácter del capítulo 1, mis hermanos, aunque toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es importante, lo que estamos viendo en el capítulo 1, mis hermanos, no son sugerencias de Dios. Amén. ¿Verdad? No son simples cantos nada más de los cuales podemos aprender, sino que, mis hermanos, es una introducción importante que nosotros debemos considerar cuando estudiemos la palabra de Dios. Y una de las primeras cosas que hace el Salmo 1 es darle una importancia al estudio de la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Sí. Sí. Entonces, hacemos énfasis en esto, mis hermanos, de que la lectura de la palabra de Dios sigue siendo y seguirá siendo importante. Ahora, veamos algunas razones, mis hermanos, algunas razones que debemos considerar por las cuales la lectura de la palabra de Dios sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. Quizá vamos a recordar cosas que ya sabemos. Consideremos, número 1, en esta noche, ¿cuántos están acá? Amén. ¿Ven? Consideremos por unos momentos, mis hermanos, que la palabra de Dios es importante porque nos conecta con Dios. ¿Sí? Es importante porque nos conecta con Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 1, versículo 2, en la traducción que estamos leyendo, dice: Dios bendice a quien no siguen los malos consejos, ni andan en malas compañías, ni se juntan con los que se burlan de Dios. Dios bendice a quienes aman su palabra y alegre la estudian de día y de noche. Noten bien, mis hermanos, las palabras iniciales. Dios bendice. Dios. Y luego dice el versículo 2: Dios bendice a quienes aman su palabra. Eso nos habla, mis hermanos, que cuando usted y yo estamos frente a la Escritura,
Cuando estamos frente a la palabra de Dios, escuche bien, no es un ejercicio meramente humano, sino que dice la palabra de Dios, nos conecta con el Creador. Aquí obtenemos, mis hermanos, la primera promesa y la primera razón por la cual necesitamos, escuchen bien, estudiar la palabra de Dios. Porque dice, Dios bendice. Es decir, mis hermanos, que nos conectamos directamente con Dios. ¿Me siguen? Directamente con Dios. Su palabra, mis hermanos, tener el hábito de la lectura bíblica, leer la palabra de Dios es un hábito que nos conecta sí o sí con Dios. Podemos hablar de la oración y de otros hábitos más que nos conectan con Dios, como es el congregarnos, como es alabar a Dios. Pero sin duda alguna, mis hermanos, la palabra de Dios nos puede conectar directamente con su voluntad, porque ahí es donde usted y yo la conocemos. Esto se convierte en una promesa para cada uno de nosotros. ¿Cuántos realmente desean conocer la voluntad de Dios? ¿Cuántos de ustedes, mis hermanos, realmente desean conectarse con aquel que bendice nuestras vidas? Amén. La Escritura nos dice, Dios bendice a quienes aman su palabra y la estudian de día y de noche. Consideramos una segunda promesa, mis hermanos, que encontramos en nuestro texto. Y es la promesa, mis hermanos, no solamente de ser bendecidos, ¿verdad?, al conectarnos con Dios, sino también cuando usted y yo, mis hermanos, estamos conectados con la palabra de Dios, inevitablemente vamos a recibir, mis hermanos, la influencia positiva para nosotros. ¿Cuántos me escucharon? Influencia positiva para el creyente. Cuando usted y yo, mis hermanos, tenemos el hábito de la palabra de Dios, vamos a ser moldeados. Nuestro carácter, mis hermanos, puede cambiar positivamente al conectarnos con la palabra de Dios. Según el diccionario, la Real Academia Española, la palabra influir o influencia significa la posibilidad que tiene una persona o grupo de alterar o condicionar el comportamiento ajeno. Cierto. Escuche bien. La palabra de Dios tiene ese poder. De hecho, dice la Escritura, mis hermanos, en 2 de Timoteo 3:15, solamente escuche. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice, recuerda que desde niño has leído la Biblia y que sus enseñanzas pueden hacerte sabio para que aprendas a confiar más en Jesucristo y seas salvo. Todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirle y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados para hacer el bien. Aquí estamos viendo, mis hermanos, que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, recuerda que desde niño leía la Biblia. Y esto, mis hermanos, tuvo una influencia sobre la vida y el carácter de Timoteo. Y el apóstol Pablo le está invitando una vez más a Timoteo a que no descuide la lectura de la palabra de Dios. Porque es clave, mis hermanos, para moldear nuestra vida. ¿Me pueden dar una vez? Amén. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Es cierto. No hay porciones o recetas mágicas, mis hermanos, con las cuales nosotros podemos ser influenciados positivamente, sino que es a través de la palabra
exhortación, regaño, ¿verdad? Y todo tipo de dirección para nuestras vidas, que es para nuestro bien. Escuche bien, sin duda alguna estamos viendo que la influencia tenía, mis hermanos, gran importancia en la vida de Timoteo. Por eso es que el Señor le hace, por eso es que Pablo le hace la invitación nuevamente a que no descuide la lectura de la palabra de Dios. Quiero considerar una última cosa por la cual es importante la palabra de Dios y también se convierte en una promesa para nosotros. Amén. Y es que la palabra de Dios provee estabilidad. ¿Cuántos saben qué estabilidad es? Sí. Cada uno de nosotros, mis hermanos, no importa quién seamos y cuánto tiempo llevemos en los caminos de Dios, vamos a enfrentar situaciones que buscan desestabilizar. ¿Sí? Espiritualmente, emocionalmente, en muchas áreas de nuestras vidas. Pero la palabra de Dios nos dice, escuche bien, que la palabra de Dios, el estudio de la palabra de Dios, puede hacer, mis hermanos, que usted y yo creamos en nosotros una estabilidad que cuando lleguen los momentos adversos nos podamos mantener estables y firmes. Dice la palabra de Dios en el versículo 3. Las personas que estudian y aman la palabra de Dios, dice, son como los árboles sembrados junto a los arroyos, llegando el momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas y todo lo que hacen les sale bien. ¿Sí? Así que el proceso, mis hermanos, que ellos tienen que cumplir, lo cumplen, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, son como árboles sembrados junto a arroyos que cuando llega su momento dan su fruto. Es decir, pasan diferentes temporadas sobre ellos, pero se mantienen firmes. Y no solamente firmes, sino dice la Escritura, dando fruto de ellos. No podemos negar, mis hermanos, que la vida nos golpea una y otra vez. Y busca intencionalmente, mis hermanos, desestabilizarnos, ¿verdad? Busca de alguna manera, mis hermanos, que nuestra fe flaquea, ¿verdad? Que nuestra fe, mis hermanos, sea abandonada muchas veces. Pero escuche bien, cuando usted y yo, mis hermanos, tenemos la disciplina del estudio de la palabra de Dios, va a ser la palabra de Dios lo que nos va a mantener con firmeza. Recuerdo hace unos días atrás hablaba con un amigo que está pasando por una situación muy difícil y inmediatamente se me vino a la mente un texto de la palabra de Dios y le digo, mira lo que dice la Escritura, mira lo que dice la palabra de Dios. No tengo yo palabras quizás para decirte qué decisiones tienes que tomar o qué va a suceder en el futuro. Pero mira lo que dice la palabra de Dios en cuanto a tu situación. Escuche bien, la palabra de Dios, mis hermanos, va a traer estabilidad en momentos de necesidad. Dice la palabra de Dios en Salmos 119, 141, en la Nueva Traducción Viviente dice, soy insignificante y despreciable, pero no olvido tus mandamientos. Tu justicia es eterna y tus enseñanzas son totalmente ciertas. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandamientos. Tus leyes siempre están en mi corazón. Ayúdame a entenderlas para poder vivir. Qué hermoso versículo, ¿verdad? Voy a repetir
esa última frase del texto. Cuando la presión y el estrés se me vienen encima, yo encuentro alegría en tus mandatos. Tus leyes siempre están en mi corazón. Aleluya, así es. Escuche bien. Eso es. Amén. Yo encuentro alegría cuando la presión y el estrés vienen. Pregunto, ¿a cuántos de ustedes la presión y el estrés les vienen encima? Así es, amén. Todos saben a mí. Todos. Dice la palabra de Dios, Salmos 119, 92. Si tu palabra no me hiciera tan feliz, ya me hubiera muerto de tristeza. Pero jamás me olvido de tu palabra, pues ella me da vida. Qué tremendo. Todas estas cosas, mis hermanos, que hablamos de la importancia de leer la palabra de Dios, estas tres cosas se convierten en una promesa para los que leen la Escritura. Quiero ir al segundo punto. Sin prisas y sin ganas. Sin prisas y sin ganas. En el primer lugar, mis hermanos, hablamos sobre, ¿verdad?, la necesidad, la importancia de leer la palabra de Dios sin parar, ¿verdad?, de una manera determinada, de una manera constante. Y eso quizá ya lo sabemos, ¿verdad? Y esto es importante saberlo, y quizás usted dice, bueno, sí, ya lo sabía, me lo sé hasta de memoria. Pero la realidad es que cuando estamos frente al reto, mis hermanos, de llevar a cabo lo que hemos escuchado, reconocemos que no hay prisa, pero muchas veces tampoco hay ganas. Y es una realidad que parece chiste. Pero sin lugar a dudas, sin duda alguna, perdón, mis hermanos, eso se convierte en una realidad para muchas personas. No tienen una urgencia de leer la palabra de Dios, no sienten ese peso, esa responsabilidad. Muchas veces las personas creen que es algo únicamente para los que predican, y en ocasiones los que predican como que transmiten eso también, ¿verdad? Que los únicos que tienen revelación de parte de Dios o entendimiento de la Escritura, pues bueno, son aquellos que predican. Pero eso es una completa mentira. Cada uno de nosotros, mis hermanos, necesitamos tomar ese reto, ese desafío de leer constantemente la palabra de Dios. Podríamos decir, mis hermanos, que no pasa nada si no leemos la Escritura. Podemos decir, mis hermanos, que hemos vivido mucho tiempo así y hemos sobrevivido. Y definitivamente, mis hermanos, es una realidad, hemos sobrevivido porque Dios es misericordioso. Pero Dios no quiere, mis hermanos, que sigamos de esa manera. Quiero que escuchen lo que dijo Carlos Spurgeon de las personas, o bueno, más bien del capítulo 1 del libro de los Salmos, pero refiriéndose a las personas que de alguna manera, mis hermanos, desprecian el estudio de la palabra. Dice lo siguiente: ¿está vuestro deleite en la ley de Dios? ¿La estudias con ahínco? ¿Habéis hecho de ella vuestra mano derecha y vuestra compañera y vuestra guía hora tras hora? Si no es así, dice Carlos Spurgeon, estas bienaventuranzas del capítulo 1 del Salmo 1, dice, no os pertenecen a ustedes. Escuche bien. Es un comentario que él hace. Pero de alguna manera, mis hermanos, no podemos reclamar aquello que no buscamos, aquello que no creemos. ¿Cuánto dicen amén? De alguna manera, mis hermanos, la influencia, la conexión con Dios, la bendición de Dios, la estabilidad que nos provee a conectarnos con la palabra de Dios, todas estas bienaventuranzas, todas estas promesas, mis hermanos, son para aquel que primeramente las conoce y segundamente las cree. Escuche bien, quien rechaza la influencia de la palabra de Dios definitivamente tendrá
otro tipo de influencia, pero la tendrá. ¿Cuántos me siguen en esa noche? Escuchen bien. Encontramos, mis hermanos, en el capítulo 1, versículo 1, dice la Escritura: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Aquí la palabra de Dios, mis hermanos, contrapone en primer lugar en que así como hay una influencia y unas promesas y unas bendiciones para los justos, también hay una influencia y una maldición, escuche bien, para aquellas personas que no ponen su deleite en la palabra de Dios. Es decir, mis hermanos, que hay dos tipos de influencia en nuestro ser. Dice la palabra de Dios: quien decide rechazar de alguna manera la influencia que viene de Dios, va a encontrar otro tipo de influencia. Las amistades, los caminos de pecados, las personas que se burlan de Dios, los que siguen malos consejos. Es decir, mis hermanos, si nosotros no somos de alguna manera cautivados y dominados por la palabra de Dios, vamos a ser influenciados por algo y por alguien más. Escuchen bien, esto es una realidad. Ahora, mis hermanos, esto lo sabía nuestro Señor Dios, y de hecho es una de las exhortaciones que le hace a los líderes del pueblo de Dios. Una y otra vez encontramos, mis hermanos, la exhortación principalmente a los líderes. Por ejemplo, tenemos en Josué 1:8, el Señor le dijo: nunca dejes de leer este libro de la ley, estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. Deuteronomio 17, versículo 18, en la traducción Palabra de Dios para Todos, dice de la siguiente manera: cuando comience a reinar, es decir, los reyes deben de tener para sí mismo una copia de esta ley escrita en un rollo por los sacerdotes levitas. El rey debe mantener consigo ese libro y leerlo para que aprenda a respetar al Señor su Dios y a seguir cuidadosamente todas las palabras escritas de esta ley y de estas normas. Así no se creerá mejor que su propia gente y no desobedecerá el mandato en ninguna forma. De tal manera el rey y sus descendientes puedan gobernar y el reino de Israel será por mucho tiempo. Escuchen bien, en estos dos textos leídos encontramos, mis hermanos, que el Señor le da una responsabilidad a los líderes del pueblo. Y esto lo hace, mis hermanos, porque hay una tendencia a ser influenciados por el mal. Hay una inclinación a lo pecaminoso. Pero la palabra de Dios, mis hermanos, es como el antídoto a todo eso. Y el Señor sabe, mis hermanos, que estos líderes podían traer una bendición hacia los demás. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, mis hermanos, es que vemos lo importante y determinante que era para nuestro Dios que los líderes, mis hermanos, no descuidaran la palabra de Dios. Y vemos en la historia del pueblo de Israel que lamentablemente muchos de ellos no tuvieron prisa ni tampoco ganas, porque hicieron todo lo opuesto muchas veces. Olvidaron y abandonaron la palabra de Dios. En aquellos tiempos, mis hermanos, era más difícil que ahora. Hoy tenemos diferentes bendiciones en cuanto a la palabra de Dios para retomar el estudio de la palabra de Dios. Escuche bien, debemos entender, mis hermanos, que las consecuencias pueden venir. Y las consecuencias de descuidar el estudio bíblico, mis hermanos, son fatales. Dice la palabra de Dios en Salmo 1, versículo 2 al 4. Dice: Dios bendice a quienes aman su palabra, se alegre la estudian de día y de noche.
Son como árboles sembrados junto a arroyos, llegando al momento dan mucho fruto y no se marchitan sus hojas. Todo lo que hacen le sale bien. Pero dice el último versículo, con los malvados no pasa lo mismo, son como el polvo que se los lleva el viento. Es decir, finalmente, mis hermanos, todo lo que hablamos en el primer punto, la buena influencia, la conexión con Dios, la estabilidad espiritual y emocional, el injusto, el pecador, el que no tiene amor por la palabra de Dios, dice la Escritura, son como los malvados, son como el polvo y se los lleva el viento. Es decir, mis hermanos, las promesas, las bendiciones, no es para todo el mundo. ¿Cuánto dice? No es para todo el mundo. Dice Oseas 4:6 en la Nueva Traducción Viviente: mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes. Ya que olvidaron las leyes de su Dios, me olvidaré también de bendecir a sus hijos. Escuchen bien, mis hermanos, cada uno de nosotros podemos convertirnos en una influencia para los demás. Patricia. Pero también podemos convertirnos en una maldición para los demás. Y lo vemos con estos líderes, lo vemos con esos sacerdotes. Ellos eran los encargados, mis hermanos, los responsables de ser influenciados por la palabra de Dios. Y dice la Escritura, mis hermanos, no lo hicieron. Y el pueblo fue destruido porque no tuvieron conocimiento de Dios. Quiero dar en tercer lugar consejos para leer la Biblia sin prisa y sin pausa. Déjenme tomar un poco de café. Consejos para leer la Biblia sin prisa y sin pausa. Quiero leer nuevamente ese texto. Salmos 1, versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Meditar en el tiempo antiguo, mis hermanos, era una consecuencia, ya que en el tiempo antiguo, mis hermanos, la gente no leía de manera privada, es decir, la gente no agarraba su Biblia y oraba ahí en su cuarto, ¿verdad? O leía, perdón, en su cuarto, sino que la lectura de la palabra de Dios era una lectura pública, ¿sí? Entonces, al escuchar la palabra de Dios, el resultado consecuente era que la gente se quedaba pensando en lo que habían escuchado, ¿sí? Es decir, era una consecuencia el tener la palabra de Dios en sus vidas. Ahora, eso es algo muy importante que debemos considerar. La lectura del tiempo antiguo, mis hermanos, no era una lectura privada, sino era una lectura colectiva, ¿sí? Es decir, se hacía con personas. Había un dinamismo en cuanto a la lectura de la palabra de Dios. Ahora dice la palabra de Dios, mis hermanos, en Nehemías 8, versículo 8, se recordará cuando el pueblo de Israel viene del exilio babilónico, tiene la necesidad nuevamente, mis hermanos, de escuchar la palabra de Dios por diferentes razones. Una de ellas porque habían sido desobedientes a la palabra de Dios. Y número dos, porque muchos de los que habían regresado, ¿verdad? Muchas de esas generaciones, de esos jovencitos, de esas personas que regresaban al pueblo de Israel, a la nación de Israel, muchos de ellos, mis hermanos, no conocían la palabra de Dios. No lo conocían. Entonces era necesario que ellos pudieran conocer la palabra de Dios. Pero también dice la palabra de Dios, mis hermanos, que tenían otro desafío.
Y el otro desafío era que no conocían el idioma hebreo, es decir, ellos conocían el idioma con el que habían crecido y nacido, que era el arameo. Entonces, cuando la palabra de Dios, mis hermanos, se va a leer para que ellos escuchen y ellos puedan conocer los mandamientos de Dios, dice la palabra de Dios que las personas que están de alguna manera hablando en voz alta la palabra de Dios, también lo que hacen es traducir lo que están diciendo de manera que los que están escuchando, la gente del extranjero, pueda escuchar y entender la palabra de Dios. Vamos a leer lo que dice. Dice, ellos leían en voz alta el libro de la ley y lo traducían para que se entendiera claramente la lectura. Y todo el pueblo lloraba a oír los términos de la ley. Tanto el gobernador Nehemías como el maestro sacerdote Esdras y los levitas que explicaban la ley del pueblo dijeron a todos que no se pusieran tristes ni lloraran, porque aquel día estaba dedicado al Señor su Dios. Escuchen bien, aquí vemos, mis hermanos, que se podía meditar en la palabra de Dios primeramente porque se escuchaba audiblemente, ¿verdad? Escuchaba audiblemente. Y segundo, se leía en comunidad, ¿verdad? No era privada. Dicho esto, vamos a sacar cuatro principios que nos van a ayudar, o cuatro consejos que nos van a ayudar a mantener una lectura sin prisa y sin pausa. Número 1, establecer un tiempo diario. Eso es importante, mis hermanos, porque dice la Escritura que Dios bendice a quienes meditan de día y de noche. Sí, de día y de noche. Es decir, mis hermanos, debemos de establecer un tiempo diario para esa disciplina. Establecer un tiempo. Yo le pregunto a usted, ¿cuándo y cada cuánto tiempo le dedica para el estudio de la Biblia? Hay mucha gente que lo hace en la mañana, antes de irse al trabajo, otros durante el camino al trabajo, otros de regreso al trabajo y otros en la noche. Lo importante, mis hermanos, es tener un tiempo de verdad establecido para tomar el resto de la lectura. Número 2, escoger una traducción bíblica al gusto. Hoy tenemos esa oportunidad. Quizás hace 30, 40 años no teníamos eso. Hoy tenemos la libertad, mis hermanos, de tener una traducción entendible y una traducción, mis hermanos, que corresponda al lenguaje contemporáneo, ¿verdad? Con palabras que podemos entender. Porque de repente usted lee la Biblia concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? No sabemos, ni yo sé. ¿Usted sabe? Benevolencia. Tenemos que ir al diccionario muchas veces a buscar el significado de ello. Pero hay traducciones, mis hermanos, que nos traducen contemporáneamente lo que esa palabra significa hoy en día. Y esto hace que podamos disfrutar mejor la lectura de la palabra de Dios. Y eso es lo que hacía Esdras y Nehemías al pueblo. Escuchen bien. De hecho, las traducciones paráfrasis, como la Nueva Traducción Viviente, la traducción lenguaje actual, todas estas traducciones tan claras, se dice, mis hermanos, que nacen en el tiempo de Esdras. Los famosos Targum, si usted puede buscar en internet, que es un Targum, se da cuenta que es una traducción al arameo que la gente de la época podía entender. Es decir, era una traducción sumamente clara para el pueblo, que hasta los niños podían leer la escritura y entenderla fácilmente. Entonces, hablamos de escoger una traducción al gusto. Tercera, lea acompañado. ¿Sí? O sea, no lea solo, lea
con otras personas. Yo si una cosa le reclamo o le puedo reclamar ahorita a mis padres es que nunca nos enseñaron a hacer un devocional en familia. Si de alguna manera nosotros o mis hermanas y yo hemos aprendido a leer la Biblia porque lo mirábamos, pero mis hermanos hoy en día vemos que se pueden hacer devocionales en familia, ¿verdad? Leer la palabra de Dios juntos en familia. Y a mí me hubiera gustado crecer con eso. Pero hay maneras de leer acompañados de otros. ¿Sí? Por ejemplo, hoy en día tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos leyendo varias personas al mismo tiempo. Y los mismos capítulos de la Biblia, y estamos siguiendo todo su mismo orden. Y de repente, mis hermanos, ¿verdad? No en el grupo, pero sí a veces de manera individual, de manera aparte, salen preguntas, salen comentarios y se vuelve dinámico el estudio de la palabra de Dios y compañía. Y de alguna manera nos anima a permanecer leyendo porque estamos todos juntos en ese propósito. Entonces, mis hermanos, uno de los consejos que le puedo dar para que no se desanime ni abandone su lectura de la palabra de Dios fácilmente, lea acompañado. Si usted cree que puede solo, pues primeramente le digo que no es un hábito o no es un consejo bíblico. La Biblia no fue escrita para leerse de manera privada, sino de manera conjunta y colectiva. Esa es la realidad. Por eso es que los servicios tienen éxito, porque leemos todos la palabra de Dios, cuando dice la Biblia. Entonces, lea, mis hermanos, acompañados de alguien. Cuarto, ya para terminar, cuarto, pierda el miedo a preguntar. Ese sería el último consejo. Pierda el miedo a preguntar. Porque muchas veces, mis hermanos, nos sentimos desmotivados porque no entendemos ciertas cosas de la Biblia. ¿Le ha pasado? O a veces preguntas y la gente te desanima y ya no quieres volver a preguntar y ya no quieres retomar tu lectura. Entonces, perdamos el miedo, mis hermanos, a preguntar. Si alguien no nos dio la respuesta que andábamos buscando, bueno, pues preguntamos a otra persona, ¿verdad? O busquemos otro tipo de ayuda, un comentario, una Biblia de estudio, a nuestro pastor, a nuestros hermanos que sirven aquí. Hagamos preguntas, pero perdamos el miedo. De hecho, una de las evidencias que podemos ver cuando alguien está leyendo la palabra de Dios es que comienza a tener muchas preguntas, ¿verdad? Y eso es normal, eso es saludable, eso es correcto, que tengamos preguntas, pero que esas preguntas las hagamos en nosotros, no nos quedemos con esas dudas. Así que eso es todo en esta noche. Den un fuerte aplauso a Dios.